Bienvenidos al programa número 199 de Economía en Breve, donde comentaremos lo más relevante de la marcha de la economía y un poco más. Comienzo por agradecer las aportaciones que se hicieron esta semana, especialmente una que fue muy generosa e inesperada. Muchas gracias. Esta semana tenemos muchas cosas por comentar, comenzando por la sorpresa que presentó la inflación en la primera quincena de noviembre, que como pueden ver en esta gráfica del INEGI, fue inusualmente baja en 0.04%, ya que varios precios bajaron de forma importante y amortiguaron los aumentos usuales de este periodo. Hay que recordar que en este mes se registra un fuerte incremento en las tarifas eléctricas por el fin de la temporada de tarifas de verano más bajas en varias ciudades del país, y como pueden ver en esta tabla, el aumento en la electricidad doméstica solito aportó casi 39 centésimas a la inflación. En esta ocasión tuvimos bajas importantes en gasolinas y jitomate, que en conjunto restaron 27 centésimas a la inflación general. Además de estas, hubo muchas reducciones en artículos de ropa y calzado que pueden explicarse por el Buen Fin extendido que tuvimos este año y que al parecer tuvo más ofertas de baja en precios que en otros años por la baja demanda que ha provocado la recesión. Otro efecto inusual que pueden ver en este cuadro resumen del INEGI se observó en frutas y verduras, que bajaron de forma importante cuando usualmente en este periodo hacen lo contrario. En la parte subyacente, que es la menos volátil, las mercancías no alimenticias registraron una baja importante e inusual, como pueden ver aquí, lo que produjo una lectura negativa en la inflación subyacente de la quincena de 0.11%. En esta gráfica pueden ver que tanto la inflación general como la subyacente se redujeron de forma notable en su comparativo anual, regresando al rango objetivo de Banco de México. Este buen resultado de la inflación no representa un cambio de tendencia, ya que estuvo influido por muchos elementos inusuales o temporales, como las ofertas del Buen Fin, que en el mes de diciembre tendrán un rebote cuando ya no haya ofertas. Otra de las sorpresas de la semana la encontramos en las minutas de la decisión de política monetaria de Banco de México, que revelaron que el voto disidente en esta ocasión fue del subgobernador Jonathan Heath, que votó por reducir en 25 puntos base la tasa de referencia, cuando los otros 4 miembros de la Junta votaron por mantenerla. La relativa sorpresa fue porque en la caracterización coloquial que se hace de los miembros de la Junta de Gobierno, el subgobernador Esquivel se encontraba ubicado en el extremo Paloma o Dovish, seguido después de Jonathan Heath, también del lado Dovish, mientras que el gobernador se ubicaría en el centro más o menos y los subgobernadores Espinosa y Guzmán en el lado halcón o hawkish, recordando que el lado Paloma se preocupa más por el crecimiento, mientras que el lado halcón se enfoca más en la inflación. Luego de esta decisión y con su voto por reducir la tasa de referencia, es ahora el subgobernador Heath el que se ubica en el extremo Paloma del espectro. Aparte de estas sorpresas, las minutas me parece que dejan claro que la intención de la Junta de Gobierno es hacer una pausa para confirmar que la inflación ha cambiado de tendencia y está convergiendo ya hacia la meta de 3%, pausa que de alguna forma se había dejado ver en las minutas de la decisión pasada del 24 de septiembre. Cabe notar que al momento de tomar la decisión de mantener en esta última ocasión, ellos ya contaban con buena parte de la información y una buena idea de la primera quincena de noviembre, de la inflación de la primera quincena, lo que me parece que quiere decir que actuaron con gran prudencia y mandaron un claro mensaje de su compromiso con la estabilidad del poder adquisitivo de la moneda. Por lo mismo, me parece que para confirmar que la inflación ha cambiado de tendencia y está ya rumbo a la meta de 3%, no bastará con un par de observaciones. Si vemos que incluso en los pronósticos que presentan en su informe trimestral, la inflación tiene un fuerte repunte en el segundo trimestre del 2021 y es hasta el tercer trimestre cuando comienza a descender de forma más consistente, entonces la conclusión es que también en la reunión que viene de diciembre mantendrán la tasa de interés sin cambio y la pausa durará quizá hasta el tercer trimestre del próximo año y dependerá del comportamiento que tenga la inflación. Regresando al informe trimestral de Banco de México, en esta gráfica de abanico pueden ver la trayectoria estimada para la inflación revisada ligeramente al alza. Otro elemento destacable del informe trimestral es la revisión que hacen de sus perspectivas económicas.
luego de un par de trimestres en los que presentaron 3 escenarios diferentes ante la incertidumbre que representaba la pandemia de COVID, en este informe regresan a presentar un escenario central de crecimiento del PIB, anticipando una caída de 8.9% para el presente año, un crecimiento de 3.3% para 2021 y 2.6% para 2022. Cabe notar que el intervalo para el crecimiento del 2021 sigue siendo inusualmente amplio, entre 0.6 y 5.3%, lo que revela la elevada incertidumbre que todavía persiste. También en la semana se publicaron los resultados detallados del PIB en el tercer trimestre del año. En este cuadro del INEGI pueden ver la variación de las cifras ajustadas por estacionalidad con un crecimiento de 12.1% trimestral en el PIB total, apenas por arriba del que ya se había dado a conocer hace unas semanas en el avance. Este trimestre presenta el rebote de la apertura luego del confinamiento para contener el contagio de COVID en el segundo trimestre del año. El contraste entre la velocidad de recuperación de la industria, más orientada a la exportación e impulsada por la reactivación en Estados Unidos, y los servicios que dependen del mercado interno, especialmente del consumo de los hogares y de la inversión de las empresas, que se encuentran fuertemente afectados y con una marcada debilidad. Es notable este contraste entre los dos sectores importantes. En este siguiente cuadro pueden verse las variaciones reales anuales de forma desagregada, de las cuales hay que enfocarse principalmente en los servicios, ya que las cifras de la industria ya se conocían con el indicador de actividad industrial, que es más oportuno. Algunas ramas presentan cierta mejoría, como por ejemplo comercio, servicios inmobiliarios y salud, mientras que otras siguen fuertemente afectadas como transporte, entretenimiento, restaurantes y hoteles, y otras incluso se deterioraron respecto al segundo trimestre, como fue el caso de información en medios masivos y servicios profesionales. El indicador global de la actividad económica presentó un buen resultado en septiembre al crecer 1% respecto al mes de agosto, principalmente impulsado por las actividades terciarias, es decir, los servicios, mientras que las actividades secundarias que corresponden a la industria ahora no crecieron. En esta gráfica de la variación real anual con cifras originales, podemos ver que la industria fue más afectada que los servicios durante el confinamiento y de hecho se recupera más rápido, pero en ambos casos ya se han recuperado hasta encontrarse con una caída bastante parecida al nivel que tenían un año atrás. Ese comportamiento, en mi interpretación, nos dice que en el tercer trimestre se dio el rebote de la reapertura, pero la mayor parte de este rebote ya ha terminado y a partir del cuarto trimestre la economía tendrá que empezar a agarrar tracción para seguir creciendo, especialmente en sus motores internos, que son, como decíamos, el consumo de los hogares y la inversión. Las cifras de la balanza comercial del mes de octubre nos dan pistas importantes de la atracción que puede tener o no la economía ya en el cuarto trimestre. Para empezar, se registró un superávit sin precedentes por 6.224 millones de dólares, que quiere decir que estamos exportando más mercancías de las que importamos. Mientras que nuestras exportaciones crecieron 2.9% a tasa anual, nuestras importaciones se contrajeron 13.8% anual. Por el lado de las exportaciones fue el componente automotriz el que creció con mayor dinamismo, un 12.8% anual, lo que revela que la reactivación de la demanda en Estados Unidos está presente y eso está ayudando a este tipo de exportaciones. Por el lado de las importaciones hubo caídas generalizadas, pero destacan los desplomes observados en bienes de consumo y bienes de capital. Esto nos quiere decir que tanto el consumo de los hogares como la inversión de las empresas siguen muy débiles al iniciar el cuarto trimestre y que no hay tracción en el motor interno de la economía, mientras que el motor de las exportaciones sigue funcionando y proporcionando impulso a nuestra economía. En esta gráfica que muestra la suma de los últimos 12 meses, pueden ver que las exportaciones no petroleras ya comenzaron a reaccionar, pero las importaciones no petroleras siguen de bajada, siguen cayendo. También en la semana tuvimos los datos de la balanza de pagos, que es donde se registran
las transacciones de nuestro país con el exterior. Hay dos componentes, los más importantes, que son la cuenta corriente, y es donde registramos las transacciones de bienes y servicios, y la cuenta financiera, que son las transacciones financieras. La cuenta corriente presentó un superávit muy fuerte de 17.498 millones de dólares, que se explica principalmente por el superávit de la balanza de mercancías. En la cuenta financiera, en cambio, se registró un déficit de 10.746 millones de dólares, que representa un monto importante y bastante inusual para este renglón. En esta presentación, que por cierto es la metodología anterior más fácil de entender y de explicar, el signo positivo o negativo de cada renglón indica la dirección en que se movieron los recursos. Con un signo positivo indicaría que entraron divisas a México y un signo negativo que salieron del país. Uno de los componentes que más llama la atención es la inversión extranjera directa en México, que representa los recursos que entran al país, cuando es signo positivo, por parte de extranjeros que vienen a generar negocio o construir nuevas fábricas, generar empleos, y por lo mismo es la fuente de ahorro externo más sana y deseable. Pues el tercer trimestre del año presentó un desplome en esta inversión, lo que me parece resultado del negativo entorno de negocios que hay en el país, especialmente para empresas extranjeras, debido a las controvertidas decisiones de política pública que se han tomado, como por ejemplo la cancelación de la planta de Constellation Brands en Mexicali, el trato disparejo a las empresas en el sector energético, o la presión recaudatoria ejercida por el SAT con prácticas que incluso detonaron reacciones de diferentes barras internacionales de abogados, y que aquí comentamos hace algunas semanas. En Estados Unidos se observó una reducción de 0.7% en el ingreso personal durante octubre, como pueden ver aquí en esta gráfica, donde también puede notarse el inusual crecimiento a partir del mes de abril como resultado del estímulo fiscal sin precedentes que puso dinero en los hogares para compensar la pérdida de ingresos producida por el aislamiento. A pesar de este estímulo extraordinario, en esta otra gráfica pueden ver que el consumo personal se ha recuperado, pero todavía sigue por debajo de los niveles prepandemia. Aquí en el programa he señalado que un elemento clave para determinar el ritmo, sostenibilidad y fuerza de la reactivación económica en cualquier país afectado por el COVID será el consumo de los hogares, que tendrán que absorber el golpe financiero producido por el aislamiento, y por lo mismo es probable que mantengan un consumo acotado y por debajo de lo que veníamos observando. Y hay que recordar que el principal factor de incertidumbre de la pandemia de COVID-19 sigue ahí, con un contagio acelerado que ya llegó a más de 62 millones de personas, con más de 1.455.000 decesos. Por cierto, si dividimos el número de muertes entre el número de contagios, obtendremos la tasa de mortalidad, que a nivel mundial es de 2.3%. En esta gráfica pueden ver la evolución del contagio en México, donde tristemente llegamos a más de 1.100.000 contagios oficiales y más de 105.000 muertes. Si hacemos la división, vemos que en México la tasa de mortalidad es de 9.6%, es más de 4 veces la tasa mundial, lo que da mucho que pensar sobre el manejo que se ha hecho de la pandemia en el país, desde su medición hasta la aplicación de las medidas de contención. Pasando a la evolución de los mercados financieros, en la semana continuó el optimismo con nuestro promedio de 10 mercados accionarios ganando 2.1%. La bolsa en México registró una baja modesta de 0.6% para ubicarse en los 41.674 puntos el pasado viernes. Y nuestro tipo de cambio volvió a apreciarse en esta semana un 0.3%, terminando en 20.05 pesos por dólar. Desde luego llama la atención la fortaleza del peso en las últimas semanas, que desde mi punto de vista se explica principalmente por el optimismo en los mercados internacionales, donde los inversionistas se han olvidado del riesgo y han tomado posiciones en todo tipo de activos, motivados por la liquidez de los bancos centrales. Otra parte importante de la explicación es la debilidad del dólar de Estados Unidos, que con estas tasas de interés en el piso, un déficit fiscal exorbitante y un déficit importante en cuenta corriente, debería estar débil, como de hecho está ocurriendo. El problema es, como hemos comentado anteriormente, es que si toda esta narrativa que soporta los mercados financieros cambia de pronto y los mercados se acuerdan que existe el riesgo, entonces podríamos ver el retorno de la volatilidad y movimientos abruptos en las variables financieras, especialmente en nuestro tipo de cambio.
Por ello me parece que en los niveles que estamos viendo, el espacio para que el tipo de cambio siga bajando es mucho más pequeño que el que tiene para subir si las cosas eventualmente llegan a cambiar, y por lo mismo, y pensando en un horizonte digamos de unos 6 meses por lo menos, estos niveles parecen adecuados para hacer o cubrir posiciones en moneda extranjera. Para la semana que inicia tendremos nuevamente mucha información importante. Comenzamos en México con las cifras de actividad financiera y finanzas públicas del mes de octubre. Luego seguiremos con los resultados de la encuesta de expectativas realizada por Banco de México entre los economistas del sector privado en el mes de noviembre, donde seguramente veremos una reducción importante en los pronósticos de inflación luego de la sorpresa de la primera quincena de noviembre. También tendremos las remesas familiares de octubre y la confianza del consumidor y las cifras de la industria automotriz ya del mes de noviembre. En Estados Unidos tendremos los índices ISM y sobre todo el reporte de empleo del mes de noviembre que nos permitirá inferir si esta economía mantiene un buen ritmo o se está frenando en el cuarto trimestre. Les recuerdo, por cierto, que después del programa 200 al que llegaremos Dios mediante la próxima semana, tomaré unas semanas de descanso para reflexionar sobre el rumbo del canal a partir del 2021, por lo que si tienen sugerencias de cómo mejorarlo, pongan sus comentarios en las plataformas donde subo el programa o mándenme un correo que aquí tienen indicado también. Y con esto, pues concluimos este programa 199 con la invitación usual a suscribirse al canal, si el programa les gustó, a darle like, si les pareció útil, a compartirlo entre aquellos a los que consideran también les será de utilidad y desde luego seguir contribuyendo con la cantidad que consideren adecuada en las opciones que están aquí indicadas para ello y apoyar de esta forma el programa. Y decir también que les parece útil. Muchas gracias y que tengan una excelente semana.